¿Qué pasaría si uno de los textos más antiguos sobre Jesús desafiara nuestra comprensión de la autoridad, la revelación y el papel de la mujer en el cristianismo primitivo? Prepárense para una inmersión profunda en un manuscrito que ha intrigado a teólogos, historiadores y eruditos religiosos por igual. El Evangelio de María Magdalena, un texto que ha permanecido en las sombras durante siglos, emergió de la arena egipcia en el siglo XIX. Su descubrimiento fue fragmentado, pero cada pieza ha ofrecido una ventana invaluable a la diversidad teológica del cristianismo temprano. Este hallazgo, parte de un códice copto más amplio, fue inicialmente ignorado o malinterpretado, esperando su momento para ser reevaluado. Los fragmentos más significativos fueron encontrados cerca de Ajmín, Egipto, en 1896 y posteriormente publicados en 1955. Aunque incompleto, el manuscrito copto, datado tentativamente en el siglo IV o V, es una traducción de un original griego mucho más antiguo. Este original griego se estima que fue compuesto en el siglo II después de Cristo, un periodo de intensa fermentación teológica y formación de identidades cristianas. La atribución a María Magdalena como la receptora principal de las enseñanzas de Jesús es central para su narrativa. Este evangelio se alinea con ciertas corrientes de pensamiento que florecieron en el siglo II, a menudo etiquetadas como gnósticas. Sin embargo, la categorización de este texto como puramente gnóstico es objeto de debate académico, ya que presenta elementos que trascienden las definiciones estrictas de esta corriente. Su estudio requiere una aproximación matizada, evitando clasificaciones simplistas. El Evangelio de María Magdalena se distingue por su enfoque en las enseñanzas esotéricas que Jesús imparte a sus discípulos después de su resurrección. A diferencia de los evangelios canónicos, que se centran en la vida pública y los milagros de Jesús, este texto profundiza en la naturaleza del alma, el origen del mal y el camino hacia la salvación interior. Presenta una cosmología y una soteriología que difieren notablemente de la teología proto-ortodoxa emergente. En el centro de la narrativa se encuentra María Magdalena, retratada no solo como una discípula, sino como la receptora privilegiada de revelaciones secretas. Jesús la elogia por su capacidad para comprender sus palabras más profundas, afirmando que ella posee una visión espiritual superior. Esta representación eleva a María a un estatus de autoridad espiritual y hermenéutica, capaz de interpretar y transmitir las verdades más elevadas. Su papel es el de una vidente y una maestra, una figura clave para la continuidad de la enseñanza de Jesús. La autoridad de María, sin embargo, no es aceptada universalmente por los demás discípulos. El texto documenta un conflicto palpable, especialmente con Pedro y Andrés, quienes cuestionan su liderazgo y la validez de sus revelaciones. Pedro, en particular, expresa incredulidad y resentimiento, preguntándose por qué Jesús habría preferido a una mujer para impartir enseñanzas secretas. Este pasaje es crucial, ya que refleja las tensiones internas y las luchas de poder que caracterizaron a las primeras comunidades cristianas. El debate entre María y Pedro encapsula una confrontación más amplia entre diferentes visiones de la autoridad y la revelación. La autoridad reside en la sucesión apostólica masculina y la tradición pública, o en la experiencia mística individual y la comprensión espiritual profunda. Este conflicto no es meramente de género, sino que aborda la esencia misma de la transmisión del conocimiento divino y la estructura de la comunidad creyente. La exclusión del Evangelio de María Magdalena del canon bíblico no fue un accidente, sino el resultado de complejas dinámicas teológicas, políticas y sociales. Una de las razones fundamentales fue su contradicción con las tradiciones patriarcales que se estaban consolidando en la Iglesia primitiva. A medida que la jerarquía eclesiástica se formalizaba, el liderazgo masculino se afirmaba como la norma, relegando a las mujeres a roles subordinados. Un texto que presentaba a una mujer con autoridad espiritual y doctrinal era inherentemente subversivo para esta estructura emergente.
Además, el Evangelio fue asociado con el gnosticismo, una corriente de pensamiento que la proto-ortodoxia consideraba herética. El gnosticismo, con su énfasis en el conocimiento secreto, gnosis, como medio de salvación y su visión dualista del mundo, chocaba con las doctrinas emergentes sobre la encarnación, la resurrección corporal y la creación. Aunque el Evangelio de María Magdalena no es un texto gnóstico puro en todos los sentidos, sus elementos esotéricos y su enfoque en la revelación interior lo alinearon con estas corrientes heterodoxas. Desde la perspectiva de los padres de la Iglesia, el Evangelio era doctrinalmente peligroso. No solo por su supuesta afiliación gnóstica, sino porque ponía a una mujer en un papel central de revelación y enseñanza. Esto desafiaba la autoridad apostólica masculina y la interpretación de las Escrituras que se estaba estableciendo. La idea de que una mujer pudiera tener una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús que los apóstoles masculinos era inaceptable para aquellos que buscaban establecer una ortodoxia unificada y una estructura eclesiástica jerárquica. El proceso de canonización, que culminó en los siglos IV y V, fue un ejercicio de discernimiento y exclusión. Los textos fueron seleccionados no solo por su antigüedad o su supuesta autoría apostólica, sino también por su conformidad con la doctrina emergente y su utilidad para la edificación de la comunidad. El Evangelio de María Magdalena, con sus desafíos a la autoridad y su teología divergente, simplemente no encajaba en el molde de lo que se consideraba ortodoxo y apostólico. A pesar de su supresión histórica, el Evangelio de María Magdalena ha resurgido con una fuerza notable en los debates contemporáneos. Su redescubrimiento ha sido fundamental para las discusiones sobre el papel de la mujer en la Iglesia y la teología feminista. El texto ofrece una perspectiva alternativa sobre el liderazgo femenino en el cristianismo primitivo, desafiando las narrativas tradicionales que han minimizado o ignorado la contribución de las mujeres. Ha impulsado a académicos y activistas a reexaminar las raíces históricas de la exclusión de las mujeres de roles de autoridad. Más allá del ámbito académico, el Evangelio de María Magdalena ha capturado la imaginación popular, inspirando novelas, películas y teorías que exploran su significado. Desde el Código da Vinci hasta obras de ficción más serias, el texto ha alimentado la fascinación por los evangelios perdidos y las narrativas alternativas sobre Jesús y sus seguidores. Esta popularidad, aunque a veces simplifica su complejidad, ha servido para introducir el texto a un público más amplio. Para los historiadores y teólogos, el Evangelio de María Magdalena sigue siendo un testimonio invaluable de la diversidad del cristianismo temprano. Nos recuerda que el cristianismo no fue monolítico desde sus inicios, sino un movimiento plural con múltiples interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y diversas estructuras comunitarias. Su estudio nos permite comprender mejor las luchas teológicas y sociales que dieron forma a lo que hoy conocemos como cristianismo. Es una fuente primaria para explorar las voces disidentes y las corrientes de pensamiento que fueron marginadas en el proceso de formación de la ortodoxia. Este Evangelio nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la autoridad, la revelación y la inclusión dentro de las tradiciones religiosas. Nos desafía a considerar cómo las narrativas históricas son construidas y qué voces han sido silenciadas. Su estudio es esencial para una comprensión completa y matizada de los orígenes cristianos y sus continuas implicaciones. El Evangelio de María Magdalena es más que un mero artefacto histórico, es una provocación intelectual y espiritual. Nos insta a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar una comprensión más rica y compleja de los orígenes cristianos. Su estudio no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece perspectivas críticas para los debates contemporáneos sobre género, autoridad y diversidad dentro de las comunidades de fe. Invitamos a teólogos, historiadores y eruditos religiosos a profundizar en este fascinante texto. Analicen sus implicaciones para la cristología, la eclesiología y la antropología teológica. Compartan sus hallazgos en publicaciones académicas, conferencias y foros de discusión.
Fomenten el diálogo interdisciplinario para desentrañar las múltiples capas de significado de este Evangelio. Solo a través de un estudio riguroso y una mente abierta podremos apreciar plenamente la riqueza y la complejidad de la historia cristiana.